En tiempos desafiantes tenemos la oportunidad única de repensar los contextos educativos y generar espacios de colaboración. Somos UCampus y seguimos virtual, dos equipos unidos para conversar con expertos que comparten nuestra pasión por la educación. Intercambiamos visiones y experiencias con referentes de nuestra comunidad. Te damos la bienvenida al Lado E, el podcast, Miradas de Futuro para la Educación Superior. Hola, soy María José Contreras y junto a Catalina Venegas conversaremos sobre la generación virtual y sus desafíos. En el capítulo de hoy nos acompañan la vicerrectora de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, Rosa Deves, doctora en bioquímica, promotora de la universidad como un espacio de transformación, poseedora de una amplia trayectoria en gestión educacional, y el doctor en educación superior, Sergio Celis, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, investigador de la experiencia de los estudiantes en los primeros años de las carreras de Ingeniería y Ciencia. Partimos dándole la bienvenida oficialmente y los agradecimientos por regalarnos estos minutos de su tiempo para conversar temas tan relevantes hoy en día y de tanto interés para nuestra audiencia que esperamos que esté conectada a los temas de interés de educación superior. Entonces, para partir con esta conversación y sintonizarnos un poco, nos gustaría saber qué fue lo primero que pensaron cuando salió la noticia del COVID y nos vimos en este escenario donde eventualmente no íbamos a tener clases durante todo un semestre situándonos en marzo. ¿Qué les pasa a ustedes? Bueno, yo tenía un congreso planificado en China, iba a asistir a China y estaba muy emocionado porque era la primera vez que iba a Shanghái en este caso. Y tenía agendado tours en universidades y toda la típica dinámica previa a los congresos. Entonces, cuando empezó a aparecer la noticia del COVID, yo me mantuve muy informado porque el congreso estuvo en vilo hasta enero o febrero. Entonces estaba siguiendo la noticia muy de cerca. Y cuando ya noté que el congreso se iba a suspender y otros congresos iban en la misma línea, dije, esto nos va a llegar en algún minuto. Así que yo como ya venía mentalizado a esto, entré en marzo ya con la preocupación de cuándo no iba a pasar, digamos. Sí, por mi parte, lo que hay que tener en cuenta es lo que ocurrió en nuestro hemisferio, digamos, que esto tuvo que ver con el comienzo del año, con el comienzo del año académico, y por lo tanto en la Universidad de Chile especialmente, donde febrero es un mes de vacaciones para todos, era encontrarse con el nuevo año, que siempre es un desafío enorme, y con esta situación. Las primeras preocupaciones, recuerdo, eran esos estudiantes, por ejemplo, que tenían que dar sus exámenes de grado y que estaban terminando. Si iban a poder hacerlo, si lo hacían presencial o no. Eso fueron como las primeras preocupaciones en el sentido de autorizarlo o no. Y luego, bueno, como dice Sergio, la confianza, sí, de que la institución iba a poder. Nuestra institución, la Universidad de Chile, ha pasado por tantas, tan importantes a lo largo de su historia, que uno tiene esta idea que puede con las dificultades. Así que a trabajar nomás, como siempre. Eso fue. Muy interesante también saber en dónde estaban cuando esto comenzó y esta diferencia que comenta Rosa entre un hemisferio y otro. Ahora, para entrar en el tema que nos convoca, que hemos titulado preliminarmente como la generación virtual, y con la experiencia ya de un primer semestre cursado en forma remota, los queremos invitar a que podamos hablar de esta generación 2020. Y en ese sentido, Sergio, ¿qué oportunidades y aprendizajes crees tú que ha abierto la crisis del COVID-19 en educación superior, específicamente para los alumnos que están cursando su primer año en la universidad? Bueno, el mismo título que ustedes le han puesto a este episodio de Generación Virtual es una de las cosas que yo creo, uno de los principales desafíos que tenemos y que vamos a tener por delante, esto de marcar a una generación. Entonces yo estaba en varios ya encuentros con otros académicos en Chile y una de las preocupaciones que tenemos es, que he escuchado ya varias veces, cómo hacer para no marcar a una generación, o si ocurre una marca, esa marca sea más positiva que negativa. Entonces eso es algo que yo veo como un desafío, que sabemos que esta generación va a estar marcada, que va a estar un año inicial donde en muchas carreras
en muchos programas se sientan los cimientos, digamos, de los conocimientos que vienen después. Entonces, ¿cómo hacer para que esta generación no se nos marque, digamos? Yo creo que no tenemos la fórmula, digamos, de cómo darle este sello positivo, pero tenemos que darle varias vueltas. Y una de ellas, yo creo que es lo que se nos viene hacia el futuro. Yo creo que más episodios como estos, episodios que sean inestables, digamos, que sean impredecibles, que nos requieran mucha adaptación, se los van a seguir apareciendo en el futuro. Y esta generación va a ser una que pasó por estas transformaciones y que tuvo que adaptarse a esto. Y eso genera unas capacidades, unos músculos, una manera de mirar los procesos formativos y los procesos de vida, digamos, diferentes. Entonces, así me gusta pensarlo a mí, que esta generación virtual en realidad va a ser una generación que más que quedar marcada negativamente por ciertas falencias, va a quedar marcada como una generación que se está preparando para lo que va a ser un futuro complejo, que va a tener varios momentos de inestabilidad, y para eso necesitamos nuevos líderes, nuevos pensadores, nuevos hombres y mujeres que estén ahí produciendo, generando, creando, participando, y yo creo que esa generación va a tener claves para ese futuro. Perfecto, muchas gracias, Sergio. ¿Y tú, Rosa, cómo lo has visto desde la Universidad de Chile? Bueno, parto por compartir lo que dice Sergio. Esta es una generación que la va a ver difícil, no por la pandemia, sino que por la generación que son, por el momento en que están, por muchos años. Es la generación que va a tener que enfrentar el cambio climático, es la generación que va a tener que enfrentar los problemas del agua, en fin, de inequidades de distinto tipo. Así es que aprender a enfrentar la complejidad es clave, y creo que eso va a ser valorado. Ahora, eso nos llama también, y muy especialmente, a preocuparnos de ellos. O sea, sabemos que se están educando de manera muy importante, porque van a poder enfrentar la complejidad y se están educando en complejidad, pero eso también nos lleva a una preocupación especial por la equidad, fundamentalmente, en este momento, y por las condiciones difíciles que siempre enfrenta un estudiante de primer año. Ustedes saben que antes de la pandemia estábamos en el debate de la salud mental o del bienestar mental de los estudiantes, muy especialmente preocupados de los estudiantes de primero. Y sobre eso hemos aprendido y hemos reflexionado bastante. Entonces, si uno analiza las condiciones que hacen difícil de suyo el ingreso en primer año a la universidad, y ahora las mira con ojos de pandemia, estas se hacen más complejas. Por ejemplo, el sistema de universidades inglesas definió una serie de factores para enfrentar el bienestar mental de los estudiantes que enfrentan los estudiantes de primer año. Me gustaría revisar algunos y mirarlos con ojos de pandemia. Lo primero que dicen que es difícil es separarse de la familia y moverse a un lugar distinto, que eso ocurre mucho en Europa. Y uno dice, bueno, acá eso no es un problema. Pero fíjense lo que es estudiar desde la casa, desde los mismos espacios, con toda la familia. O sea, es un problema al inverso, ¿sí? Es el problema de estudiar desde la casa. Experimentar otras culturas. Bueno, tienen que experimentar esta cultura digital. Es un cambio enorme. Se agrega a encontrarse con otros distintos. Encontrar nuevas formas de aprendizaje. Se magnifican. Cambios en la situación financiera. Se magnifican. Los están afectando a ellos y a sus familias. Eso siempre es un problema, pero ahora es más. El balance entre las distintas obligaciones normalmente es un problema, más aún, en que tiene que haber cuidado, muchos son padres, madres, en fin. Pero, por otro lado, lo que decía Sergio, ¿no? Ofrece oportunidades, sin duda, grandes, de mostrarse a sí mismo los logros, de reafirmar autoestima, si es capaz de enfrentar estas dificultades. Entonces, muy atentos nosotros a su cuidado. Eso es fundamental en estos tiempos.
Perfecto, muchas gracias Rosa también. Y en esa misma línea de estar atentos al cuidado de estos estudiantes que están enfrentando este desafío, ¿cómo se han adaptado las instituciones para responder a este nuevo contexto? ¿Qué cosas en términos concretos dirías tú que se han hecho distinto? La respuesta es todo. Esta es una revolución completa en la institución. Desde luego, para cada uno y cada una de los profesores que han tenido que innovar en las formas en que imparten su docencia, la forma en que se relacionan con los estudiantes. Eso los ha llevado también a comunicarse entre ellos, a la institución a otorgar formación a los profesores, profesoras para que puedan enfrentarlo. Pero también, desde luego, la institución ha tenido que innovar en la forma en que se relaciona con otras instituciones, en sus normativas, que ha tenido que flexibilizar. O sea, es un cambio a todo nivel. En relación con los estudiantes, bueno, muy principalmente asegurar en un inicio por los temas de equidad que conversábamos, la conectividad, eso fue algo crucial, ¿verdad? Y desde el punto de vista de las metodologías, yo diría que lo más importante, lo que más marca es la flexibilidad, es el pensar mi docencia desde la preocupación por el otro, desde entender que los estudiantes lo están enfrentando de manera distinta, cada uno de acuerdo a su contexto. La flexibilidad y la innovación en las evaluaciones ha sido quizás lo más marcado por la forma en que hay que evaluar y que dificulta algunas evaluaciones tradicionales que ya queríamos cambiar. O sea, lo importante es que esta revolución o esta crisis también, ¿no? En muchos aspectos, nos ha llevado a hacer cambios que quisimos hacer por mucho tiempo y que no estaban las condiciones, porque cambiar siempre es difícil. ¿Sí? Gracias, Rosa. ¿Y tú, Sergio, cómo has visto este trabajo adaptativo que nos comenta Rosa? Y bueno, desafiante. Yo ahí distingo dos momentos. Un momento inicial en que fue muy dramático, porque fue como si te invitaran a una fiesta, a un evento al que tú no querías ir, digamos. Y eso nos pasó a los profesores y a los estudiantes. Y de repente todos nos vimos en un lugar que no queríamos estar en otro lugar. En especial esta generación virtual. Yo he escuchado a varios estudiantes de primer año que se frustran, digamos, o sea, muchos estudiantes, incluso los que estaban acostumbrados al campus también, que se frustraron al no poder estar, digamos, al no ver a sus amigos, a sus compañeros, a sus profesores en la sala de clase, en los pasillos, en las cafeterías, en las bibliotecas. Eso frustró el no tener esa posibilidad, muy fuerte. Y entonces al principio, igual los profesores, hay muchos profesores que nos dedicamos a esto porque nos gusta estar en contacto, digamos, con otros, con los jóvenes, poder transmitir y compartir conocimiento, aprender. Entonces hubo esa sensación al comienzo. Entonces yo creo que el primer esfuerzo que tuvimos que hacer antes de generar estas revoluciones es encontrarnos en algún lugar, ponernos de acuerdo en cosas, y ahí todas las instituciones fueron tremendamente flexibles en su regulación, en su reglamento, empezaron a generar cosas que ya estaban, como muy bien dice Rosa, en digamos, nuestras tareas por hacer, tareas que a veces duran años, digamos, en evolucionar. Y todo eso tuvimos que sacarlo a la luz y empezar a trabajar y probar, mucha prueba y error. Y en eso se nos fue un buen tiempo, digamos, en ponernos de acuerdo, en estar, en entendernos, en tenernos paciencia, en encontrarnos en una página en la que podamos trabajar. Pasado ese momento, que yo creo que es a donde estamos ahora, se están tomando ya medidas más concretas de cómo hacer esta experiencia lo mejor posible. Entonces, ¿no? Este es un periodo muy interesante en que se ya, después de la emergencia, y ya donde hay más predisposiciones positivas a hacer de esto lo mejor posible, están surgiendo innovaciones, apoyos, acciones puntuales que nos van a permitir movernos hacia adelante con mayores optimismo. Eh, desde, por ejemplo, pensar mejor las plataformas tecnológicas. Algunas plataformas se han venido mejorando, han venido actualizándose muy rápido para hacer la experiencia mejor, para que los grupos para que puedan orientarse de grupos de conversión pequeños, plenarios, distintos canales de comunicación. Ahí hay mucha evolución.
en las formas de evaluar, también se están revisando más formas de evaluar, se están dotando a los equipos docentes con más instrumentos y más recursos. Todas las instituciones tenían su unidad de capacitación docente, de enseñanza y aprendizaje, y esas explotaron en este tiempo. O sea, todos han tenido que generar cientos de capacitación y muchos profesores han ido pasando por eso, digamos. Entonces, estamos mejor, de alguna manera, armados, nos estamos armando mejor, y en este nuevo tiempo que nos estamos moviendo, yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes pasar. Y ahí hay que tener el ojo bien puesto, la reflexión para ver qué de esto resulta y qué de esto no, y no tenerle miedo a esa experimentación. Pasando ahora a la generación 2021, que dada la experiencia que tuvimos este año, le agregamos una componente adicional, que es que estos estudiantes nuevos para el próximo año van a haber terminado su último año escolar en virtualidad, y eso genera probablemente varios factores adicionales de preocupación. ¿Estiman que va a tener algún impacto adicional o un tratamiento especial esta nueva generación virtual? Bueno, por un lado, hay algo que es favorable, que vienen virtuales, ¿sí? O al menos vienen con este impacto ya en el cuerpo y en la vida. Por supuesto que nos vamos a tener que preocupar, pero eso es algo también donde la universidad ya hace un tiempo, y antes de la pandemia, yo diría, ha tenido un cambio muy grande, que en el sentido de que es aceptar, conocer, recibir a los estudiantes con su contexto. Si pensamos 20 años atrás, no sé, ese profesor que decía, pero es que los estudiantes que me llegan no saben, y ese no es un problema mío, digamos, es un problema de la educación escolar, y por lo tanto yo no voy a adaptar mi docencia y aquí veremos quién se queda y quién se va. Esa universidad ya no existe. Pueden existir algunos profesores todavía, por supuesto, y profesoras que piensen así, esperamos que sean lo menos posible, pero la institución como tal no piensa así. Piensa que nuestra responsabilidad es educar a los jóvenes que hemos seleccionado y con todos nuestros esfuerzos conseguir que tengan éxito. Y por lo tanto, sí, vamos a tener que trabajar con ellos, diagnosticar qué es lo que saben, qué es lo que no, cuál es el punto de partida, pero eso yo diría que hoy día es parte ya de nuestro trabajo habitual. Por lo tanto, más aún, diría que estas tecnologías nuevas se prestan mucho a eso, a esa preparación diversificada, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Entonces hay más bien un plus en este momento con lo que hemos avanzado este año en las nuevas metodologías, las nuevas tecnologías. A mí me preocupa más que nada el contacto entre los estudiantes, de los estudiantes con los profesores, ese contacto humano, directo, que se pierde y que creo que sí es fundamental y casi irreemplazable. Para que los estudiantes se involucren en el proceso de aprendizaje. Finalmente tú te involucras por razones que son bien emocionales, porque te mueve un profesor, o porque estableces un grupo de estudio muy desafiante con tus compañeros, en fin. Y en ese sentido, el reemplazo de aquello requiere de mucho pensamiento para poder lograrlo a distancia. Y hay metodologías que permiten que ese contacto se establezca más profundamente. Podríamos conversar sobre eso más adelante. A mí eso es lo que me preocupa personalmente más que nada. Sergio, ¿te gustaría complementar? Sí, yo comparto esa preocupación. Va a ser diferente este año porque no se va a producir este fenómeno del que cambiamos una modalidad que no esperábamos, sino que ya los estudiantes vienen virtuales, como dice Rosa, y eso ya es un punto de ventaja. Hay una expectativa ya más seteada desde el inicio. Y a
Y a mí también lo que más me preocupa son ese contacto y esa generación esa generación de sentido de pertenencia que es muy importante lograr en los estudiantes de primer año, que se sientan identificados con sus instituciones, independiente de cuál esta sea, digamos. Y en la Universidad de Chile nosotros eh, descansamos mucho en eso, en que los jóvenes rápidamente adquieren un sentido de pertenencia con su universidad. Y eso yo creo que ahora debemos hacerlo más explícito que antes. Y para eso, y aquí ya me estoy adelantando a la discusión, yo creo que nosotros, muchas instituciones, en especial la Universidad de Chile, tenemos una ventaja que es tener estudiantes que son muy activos, que son una especie de emprendedores institucionales, digamos, que les gusta generar cambio, les gusta generar innovaciones del aspecto social, digamos, de la vida estudiantil. Y ahí yo he visto movimientos fascinantes y yo trataría de apoyar muchos de esos esfuerzos que los mismos estudiantes hagan para recibir a sus compañeros nuevos, compañeras nuevas. Eh, es fascinante. Yo el otro día estuve contando más de 40, 50 grupos organizados en Instagram, solo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, a la cual pertenezco, que es una proporción, digamos, de la Universidad de Chile. Y con mucha vida, con mucha actividad, con muchas reuniones, con mucho trabajo. Estoy contando no páginas personales, sino que páginas de acción colectiva, de grupos formales e informales que se generaron para responder a este momento. Entonces, a veces a mí me da la ilusión de que existe un campo con vida ahí. Y eso es fascinante, digamos. Eso es fascinante, tenerlo ahí como presente. Y yo creo que más de eso nos va a ayudar a recibir a esta nueva generación. Se van a encontrar con una universidad que es muy vibrante en el mundo virtual también. Una de las innovaciones que yo he visto que está ocurriendo es que grupos de estudiantes invitan a almorzar a profesores o profesoras, funcionarios de la universidad. Entonces se juntan a la 1:30 y convocan un grupo pequeño y eso va cambiando todas las semanas. Entonces, más de eso debiese ocurrir. Más contactos con los profesores, quizás fuera del ambiente de la sala de clases, sería muy interesante. Eh, Contacto con las autoridades también, que sea más directo y con más frecuencia. eh, y fijar ciertos episodios o acciones que ellos tengan que estar, digamos, con su compañero y conocerse, reconocerse, conversar un poco, digamos. Eso yo creo que va a ser muy importante en lo que se viene este 2021. Claro, y también en la relación más formal académica, porque, bueno, hay gente que es tímida, hay gente que es tímida, hay gente que es más tímida online, otros no, otros al revés, por supuesto, y que por lo tanto si son invitados a esos grupos no van a ir, o se van a restar, o van a escuchar y van a conversar menos, eso es claro. Estaba leyendo un pequeño artículo de un educador norteamericano que se llama Alexander Astin, que es un profesor emérito de la Universidad de California, y que es la persona que hizo mucha de la investigación que llevó, por ejemplo, en Estados Unidos a valorar la existencia de las residencias en las universidades, de que la gente se fuera a vivir ahí, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que eso favorecía estos contactos, estas relaciones. Entonces, de hecho lo busqué porque tenía interés en saber qué estaba Astin pensando hoy día. Él está, bueno, retirado de la universidad. Y tenía, claro, un artículo, entonces decía, por ejemplo, las metodologías de evaluación que son narrativas, que exigen escribir. Ese tipo de evaluación requiere también de una retroalimentación, normalmente, de un vínculo. Entonces, eso, por ejemplo, favorece el contacto. O participar en la investigación de los profesores. En estas condiciones, ¿no? de pandemia, también establece un contacto obligatorio, si se quiere, y se genera un vínculo. Entonces, ¿cómo uno tiene que repensar estas formas de evaluar versus lo que es, por ejemplo, una evaluación clásica de alternativas múltiples, donde el vínculo es cero, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, es más fácil. Quizás sí, es más fácil, pero es más inútil. Entonces, la gracia de esto, o el valor, es que nos lleva a repensar cada cosa. Es muy interesante eso, que es como lo que dice Sergio también, que nos ha hecho mucho más responsables a cada uno.
y hay que repensar lo que ya muchas veces hacías de manera rutinaria. Hoy día nada es rutina. Y eso es muy importante para una universidad. Bueno, habiendo abordado los desafíos para la generación 2020 y también para la generación 2021, queremos hablar específicamente de innovación, un tema que causa gran interés en las personas que trabajamos en educación superior, especialmente en este contexto. Y hay algunas cosas que ustedes ya nos han ido mencionando, haciendo referencia a esta virtualización repentina o quizás forzada que hemos tenido que afrontar. Ahora bien, específicamente y con esto de repensarnos o repensar los vínculos, repensar nuestras acciones que mencionaba Rosa, ¿qué paradigmas dirían ustedes que están evolucionando? Sergio, si nos puedes comentar. La palabra paradigma, yo creo que estamos en un periodo de cambio de paradigma, digamos. Entonces, estamos repensando todos los paradigmas, como dice Rosa, el de la evaluación, el del contacto, el paradigma del campus presencial, donde ocurren muchas cosas, el paradigma de la sala de clase, o sea, está mucho en juego. Entonces, están todos aquellos paradigmas bajo revisión y no sabemos con cuál vamos a aparecer, digamos. Pero todavía es muy pronto como para decirlo. Pero sí, yo creo que estamos entendiendo dos cosas. Una es que hay una posibilidad de que la educación, el proceso educativo, sea apoyado por las herramientas tecnológicas, por la virtualidad, por otro tipo de instrumentos, de una manera muy directa, que va a ser, que ahora están en el dominio de todo, no de un grupo selecto que quiso o que está más aventurado a esto, sino que todos ya estamos queriendo un componente digital muy importante, y eso va a seguir, y eso va a transformar de algún modo el proceso de ciencia-aprendizaje. Ya no nos podemos blindar de eso. ¿Okay? Pero por otro lado, también estamos distinguiendo los valores que tienen nuestros campuses, la presencialidad, el contacto, el estar juntos. Entonces ahí hay una distinción muy fina, que aquellas instituciones que logren hacerla de mejor manera, logren un cierto equilibrio en esto, van a salir fortalecidas, porque esto digital va a seguir creciendo, digamos, va a seguir aumentando, se va a hacer cargo de algunos aprendizajes de manera muy eficiente, digamos, a bajo costo de todo, de costos de diferente índole. Y los campus debiesen renacer enfocándose en aquellos que saben hacer mejor. Yo creo que ese paradigma de convivencia entre un modelo más tradicional y un modelo digital es aquel que va a emerger. Ahora, ¿qué va a pesar en cada uno? ¿Cuál es la ecuación correcta? ¿Cuál va a ser el equilibrio? Yo creo que estamos en esa reflexión. Pero yo me aventuro a que eso es lo que vamos a ver en algunos años más. Sí, por mi parte, yo creo que, bueno, se han caído prejuicios también. Prejuicios que existían y posiblemente todavía los hay, sobre la educación online como algo de menor categoría, insuficiente, en fin, ahí hay un quiebre importante. Se abren estos espacios para la educación mixta o blended, donde se ocupen todas las formas para los mejores logros, y eso sí hay apertura y desafíos también tecnológicos de estas formas donde estudiantes puede elegir cómo asiste a una cierta actividad, si lo hace desde su casa, si lo hace presencial, que interactúen ambos, ¿no? En estas modalidades high flex y que son tan humanas también, que yo pueda en el fondo seleccionar cómo, debido a mi contexto y mi forma también de aprender, quiero participar. Eso, bueno, es muy importante, ya hay experiencias que están ocurriendo en Chile y para todos nosotros son desafíos grandes, caros, es otro nivel de tecnología, pero por ahí vamos. Ahora, en este momento, como decía muy bien Sergio, que hay estos dos momentos, hoy día tenemos que hacer una especie de pausa, preocuparnos del aseguramiento de la calidad de lo que estamos haciendo, formar a los docentes, formarnos
también de manera más rigurosa y estructurada, desarrollar capacidad en los estudiantes tutores, posiblemente tener estudiantes tutores especializados en esta área. Y se abren también posibilidades maravillosas de movilidad y de cooperación interinstitucional. Por ejemplo, bueno, en este plano hay 2 iniciativas en la Universidad de Chile institucionales que me gustaría referirme. Una, en el tema del fortalecimiento, el aseguramiento de la calidad, de la formación de los profesores, acabamos de desarrollar y se aprobó un proyecto del Fondo de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, y que el proyecto, uno de los proyectos presentados, pero el del área de aprendizaje de la Universidad de Chile, es en el tema de la educación online. O sea, eso es impensable hace un año que iba a ser así. Y hoy día es un proyecto grande, importante, con altos recursos, y tiene ese foco, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, se desarrolló se están ocurriendo ya cursos de movilidad, se puede decir, pero es de movilidad virtual, con las universidades de Asia-Pacífico, donde hay un número muy importante de estudiantes de la Universidad de Chile, son 80 o 100, que están participando en cursos en distintas universidades. En este caso son fundamentalmente universidades asiáticas, no solamente, pero fundamentalmente, que eso es muy interesante y también es producto de esta situación, ¿no? Cooperación, programas conjuntos, lo estamos planteando en nuestro proyecto también, el desarrollo a nivel de posgrado de programas conjuntos de las universidades estatales, por ejemplo, ocupando estas tecnologías, sin necesidad de que los estudiantes se muevan. Son todos cambios que han venido con este momento. Y que, bueno, se podían hacer antes, claro que se podían hacer antes, pero no lo hacían. Entonces, es muy interesante. No es solo tecnología la innovación, es tecnología que favorece la innovación de la colaboración, la innovación de la cooperación, de la experiencia cultural distinta. Esa es la mayor innovación, el resultado. Sí, yo creo que lo que dice Rosa es muy importante. Yo creo que ahí podríamos quizás también nombrar otro paradigma que se va transformando, ¿cierto? de la competencia, que en algún minuto entre las universidades se volvió bastante agudo, sobre todo en Chile, que competíamos por todo, digamos. Inclusive por estudiantes, por profesores, y el tema de los rankings, eso es algo que se ha acentuado, es un paradigma en el que habitamos todas las universidades, en especial las más selectivas. Y las no selectivas también, porque tienen que jugársela, captar estudiantes de cualquier modo para poder sobrevivir. Entonces, ese paradigma ya, aquí no hay ninguna institución que se haya destacado muy sobre la otra. Todos estábamos viviendo este drama fuerte, digamos. Entonces ya el que se venga a ser el lindo, la linda, decirme, mira, nosotros lo resolvimos así, está todo fantástico, ya eso desentona, digamos, no se ve bien. Entonces, yo participo en varias instancias pequeñitas en que nos encontramos académicos de distintas universidades de Chile y del extranjero. Y es fascinante ver cómo hay más disposición a mostrar datos, a contar, a decir los dolores, mira, esto no está pasando, esto no me resultó, ¿cómo lo haces tú? Cosa que siempre hacíamos antes también, por una dinámica muy académica, pero el paradigma de la competitividad de alguna manera no te hacía ser demasiado cuidadoso quizá en lo que uno compartía, en lo que no. Ahora esto también ha estado acompañado por otras transformaciones sociales fuertes también. Y aquí quiero traer inmediatamente que estamos en un país que está en una crisis social importante, y que no solo es Chile, sino que hay otros países también en que ciertos modelos de concebir distintas relaciones sociales con el Estado, con la economía, están en crisis, están en cuestión. Entonces, eso también es parte de lo que nos ha empujado a mirar las cosas, las instituciones de una manera diferente, y abrirnos a una colaboración más intensa, digamos. Y ojalá eso sepamos mantenerlo y cultivarlo. Bueno, me gustaría primero agradecerles nuevamente por su tiempo. Ha sido un agrado escucharlos. Creo que podríamos estar un día entero conversando con ustedes y nutriéndonos de sus opiniones, que nos encanta. Ojalá tengamos oportunidad de profundizar en estos temas en el futuro, tal vez en otro formato.
Así que para cerrar, me gustaría tomar un poco lo que dijo Rosa recién y pedirles que nos comenten desde su punto de vista nuevamente cuáles son, a modo de síntesis, los focos donde deberíamos poner atención para este futuro cercano, e invitarlos a cerrar con una reflexión personal de cómo ustedes están viendo este inicio de nueva era, por decirlo de alguna forma. Bueno, los focos son, como siempre, en una universidad. Hacer las cosas mejor, revisar, analizar lo que ha ocurrido. En eso también hemos mejorado, ¿no? Estamos siguiendo los procesos con más cuidado. Pero el año todavía no termina, tenemos que en lo inmediato evaluar muy finamente qué ocurrió, qué logros de aprendizaje hubo, a partir de esas evidencias que también hoy día se recogen con más facilidad por precisamente las herramientas tecnológicas y metodológicas que tenemos. Eso es algo que no hemos profundizado, pero bueno, Sergio como investigador lo vive, se recogen muchos datos. Y esos datos nos tienen que servir para hacerlo mejor. Como reflexión final, es el momento, y ha sido el momento, y en eso tenemos que profundizar, de escuchar, ¿no? De escuchar, y con eso tiene que ver también con recoger los datos, una forma de escucha, pero los cambios que sigamos haciendo y los ajustes y las mejoras tienen que ver mucho con conocer las experiencias de cada uno, con la humildad de reconocer, como decíamos ya, que estamos en un momento tan difícil y que por lo tanto lo que hagamos tiene que ser hecho en colaboración. Eso es clave, es un momento en que nadie puede resolverlo solo. Las dificultades. Por lo tanto, un momento de escucha, un momento de humildad, un momento de análisis profundo y sobre esa base de mejoramiento tanto institucional como individual, cada uno de nosotros en sus capacidades. Eso es a lo que llama esta crisis. Yo comparto esos focos. Yo también recuerdo uno que tiene la Universidad de Chile muy presente, que es el foco en la equidad. Algo que no ha pasado en este periodo es que se han ampliado las brechas de distancia entre aquellos que que tienen más oportunidades, más recursos, más habilidades para poder sacarle provecho a los distintos recursos en línea y los distintos recursos que se están generando para aprender. Equidad en el punto de vista de la conectividad, de acceso, todo eso es una preocupación que tenemos y que hay que reforzar ahora. Entonces, ese yo es un foco que pondría muy fuerte siempre, tener presente cómo resolvemos eso, el tema de la equidad entre nuestros procesos educativos. También pondría un foco en hacer eso, que requiere más recursos, pero también un foco en un momento de austeridad, de algún modo. Los recursos se van a hacer escasos por distintas razones. Entonces, también hay que, como bien dice Rosa, foco en la humildad, y yo le agregaría ahí la austeridad también, de hacer las cosas, pero hacerlas de manera muy responsable, más cuidadosa, digamos, tratando de cumplir lo que uno va prometiendo, no sobreprometer. Ahí vamos a tener que repensar algunas cosas de cómo podemos configurarnos para responder mejor con los recursos que tenemos. Un foco en ser solidarios también. Me alegra mucho la noticia que nos comparte Rosa de que se está generando instancias en que las universidades que tenemos más recursos también seamos capaces de poder compartir lo que sabemos, lo que tenemos con otras, y ahí hay mucha ganancia para todos. Pondría un foco también en los campos físicos. Ahí vamos a tener que repensar muy bien, vamos a acercarnos a un momento híbrido, ojalá pronto. Entonces, desde cosas muy simples, por ejemplo, nosotros, uno de los espacios que más me gustan a mí en la universidad son los espacios, esas mesas colaborativas, ¿cierto? Que los alumnos iban y trabajaban en grupo. Y en algún minuto la Universidad de Chile se llenó, no teníamos poca, y ya nos llenamos de eso porque supimos que es virtuoso tener muchas salas en que se pueden trabajar en grupo, estudiar, realizar proyectos de diferente índole. Entonces tenemos muchos de esos espacios por todos los campuses. Y son espacios geniales.
Pero ahora es altamente probable que algún integrante del grupo de la comunidad no esté ahí físicamente o no pueda estar por miles de razones, porque vive en una comunidad que está cuarentenada, porque está muy lejos, por qué sé yo. Entonces, el campus también va a tener que ser híbrido, va a tener que haber más lugares donde uno pueda estar y conectarse con el que no está. Entonces, esa mezcla hay que pensarlas bien. También, si vamos en algún minuto a tener clases, como ya estamos pensando, eh, tener clases presenciales, también algunos se van a tener que conectar en línea. Entonces, yo creo que la solución no es buena llenarnos de puras cámaras en todas las salas de clase y transmitir. Ojalá sea un poquito más inteligente que eso para poder hacer cosas. Y no, esto se contradice con el tema de la austeridad, los recursos, todo eso. Entonces, el campus físico para mí es una cosa fascinante que hay que repensarlo, las instancias de laboratorio que tenemos ahí todavía, que tenemos que sacarle provecho, quizás complementarlos con temas de realidad virtual y otras tecnologías que nos puedan apoyar en eso. Entonces, yo creo que pensar en lo físico, poner atención en lo híbrido, y hay universidades que están pasando por este periodo, que podríamos aprender de ellos, cómo lo están haciendo, qué falló, qué funcionó bien, qué no, y prepararnos, porque ya tenemos que volver a los campus muy pronto. Perfecto, ya para cerrar esta eh, entrevista, este podcast con Sergio y Rosa, nos gustaría preguntarles si es que hay alguna otra pregunta que les gustaría hacerse. Es decir, Rosa, si hay alguna pregunta que te gustaría hacerle a Sergio, que te parezca interesante conversar entre los dos. O Sergio, si hay alguna pregunta interesante que te gustaría hacerle a Rosa. Más bien se me ocurre a ustedes hacerles una petición para el próximo podcast a partir de lo que Sergio recién decía. La vuelta, el retorno. Sobre eso no, hemos hablado poco, pero es un tremendo tema, que no es como para cerrarlo en 3, 4 frases. Sin duda, nos damos cuenta todos que volver es más difícil que haberse ido a lo virtual. Por todo lo difícil que ha sido, como hemos discutido en estas horas de conversación. La vuelta es más difícil, ese campo físico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tanto en cuanto a la transición, a cómo va a ser después. Y por lo tanto, nuestra mirada ya tiene que ir muy en esa dirección. Así es que, pero como digo, es un temazo. No sé si es como para 2 preguntas en este momento, pero para mucho análisis. Así es que los llamo a ustedes, más bien a provocar esa conversación. Sí, yo creo que cubrimos hartos aspectos, podríamos ir conversando muchos temas que están ahí en la palestra. Ha sido un gusto escuchar a Rosa, sobre todo por la perspectiva que tiene de la universidad, de nuestro sistema educativo, y que ella que ha impulsado mucho, ha estado en la frontera, sobre todo temas de equidad, inclusión, de indagación científica, trabajo con niños. Entonces, me gustaría seguir haciéndole más preguntas a eso, como ve, por ejemplo, los nuevos niños que se están formando en este proceso, y cómo la universidad está haciendo cargo, ¿no?, de esa educación del futuro, ya no a nivel superior, sino que también desde las nuevas generaciones. Yo creo que es fascinante y tenemos una responsabilidad como Universidad de Chile que no sé si cumplimos todas las universidades deben tener un rol ahí, porque forman a los futuros profesores que están liderando estos procesos y que hoy día están en un lugar neurálgico en la sociedad. Y no sé, yo creo que hay que cuestionarse cómo lo estamos haciendo ahí, digamos, en la educación del futuro. Y eso también, mencionar a los colegas, a los profesores, profesoras y a todos los profesionales que apoyan también el proceso educativo en la Universidad de Chile. Yo creo que eso también, y en otras universidades, es también algo que está pasando. Nos hemos dado cuenta que ahora un curso virtual no es solo el profesor, sino que a lo mejor alguien que diseñe la actividad, a lo mejor alguien que la encapsule tecnológicamente, alguien que supervise el proceso. Va a haber superproducciones aquí que vamos a necesitar de cursos, en donde va a haber involucrados distintos tipos de actores. Entonces, toda esa gente, todos los profesores que estamos viviendo este cambio y tratando de seguir con nuestras investigaciones, seguir con nuestra docencia, con la extensión, también sería fascinante ver cómo estamos evolucionando, cómo estamos apoyando, cómo nos estamos apoyando mutuamente, cómo las instituciones nos están apoyando detrás, qué se va a esperar de nosotros a futuro, digamos.
qué cosa deberíamos estar haciendo más o menos. Todos esos son debates muy, muy interesantes también. Yo quisiera agregar algo que estaba pensando, ya que Sergio fue bien personal. Estaba pensando que fantástico es compartir visiones con Sergio y haber coincidido tanto. Nosotros no conversamos muy seguido, pertenecemos a generaciones distintas, a disciplinas ya distintas, roles diferentes que tenemos hoy día en la universidad y sin embargo, supongo que esta marca azul, ¿ah? Que trasciende lo que nosotros somos y que nos podamos encontrar como tan en una misma visión y con unos mismos compromisos, eso es muy, para mí es muy emocionante. Así es que también, gracias Sergio. No, maravilloso, gracias a ambos. Y gracias efectivamente por haber compartido estas visiones y que, como dice Rosa, estaban sin que lo hubiésemos planeado, tan en coherencia, tan en sintonía. Muchas gracias a ambos. Este podcast es desarrollado por el Centro Tecnológico UCampus de la Universidad de Chile, expertos en soluciones y gestión para la educación superior, junto a Seguimos Virtual, el spin-off del blog de management latino Hace Sentido. Si llegaste hasta aquí, te queremos agradecer por escucharnos y te invitamos a seguir esta conversación. Si te hizo sentido, comparte.